Vamos, chicos. 2, 3, fue. Vamos, el movimiento de los pies. Vamos, 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 hijo Kenneth. Siga, siga, dale. Dale, dale aquí. Otra vez. De nuevo. Ya voy para allá, dígale que ya voy. 2. Israel. Israel, dame 10. Israel, cóbrele, cóbrele, dame 10. Pégale. Con ganas. No estamos jugando, estamos ocupados. La próxima vas por 20. Cada vez que te llama la atención, se va a sumar 10. Y eso va para todos. 2, 3, vamos. Vamos, chicos, vamos, vamos. Pare. ¿Cómo se les ocurre a ustedes ver que no tienen espacio y venir atrás? ¡Córrase en una casa! ¡Vamos! Un poco más y dejarle quitar las narices ahí. De nuevo, ronda. Ay, qué compañeros tan hermosos. Se está pegando, miren. ¿No? 2. Vamos, chicos, vamos. ¡Hey! Yo estoy diciendo, no salgan a mover. Y no lo veo. Usted está quedando de primera y no lo hace. 2. Y. Música hasta ahí todo completo. ¡DJ! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Joana! ¡Abre! ¡Con ganas! ¡Los pies! ¡Saca! ¡Tíralos, hombre! ¡Tíralos, hombre, por otro lado! ¡Se prepara! ¡Dice! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Sigue! ¿Escucharon? Antes de entrar la quena debieron de haber llegado. Segundo, no se van a ir paraditos, siguen en lo mismo. Arriba, abajo. Ustedes. Y van avanzando hasta llegar a la horizontal. Y ustedes lo mismo agarraditas. Ajá. ¿Listo? Vuelve. Raco. ¡Vuelve! Bueno, me escuchen. La tradición, que es lo que ustedes están haciendo, no se separa demasiado en ningún pueblo del mundo. Hay refranes que son aplicables a todos. Hay uno que es muy jocoso aquí, dice que el hombre propone. ¿Lo han escuchado? ¿Una vez? ¿Lo han escuchado? ¿Qué dice? El hombre propone y la mujer. Los bailes nuestros son bailes agarrados, los bailes de ustedes son muy separados, muy sueltos.
Porque culturalmente, entrar en contacto en el espacio personal de la mujer me dejaba cerca tanto ella como el familiar, de cierto modo, el resto no. Mientras que en otros países sí son sujetos, ¿ya? Entonces, es más, yo creo que los han visto en las rumbas de los colegios, no sé qué, cuando los ponen por ahí a bailar, lo primero que hacen es, ¿bailamos? Sí. ¿Y qué buscan? Sí, ella bailaba. Pero esto tiene un significado. Primero, mire las manos. Miren estas manos. ¿Quién ofrece la mano y quién está tomando la mano? Ofrecer la mano es esto. ¿Quién ofrece la mano? De hecho, si usted revisa toda la cultura europea hacia atrás, lo máximo que podía hacer un hombre era besar la mano de la dama. Y por eso ella le ofrecía la mano y uno llegaba y beso a la mano. Era lo máximo. Tocarle la mano a una mujer era hoy por hoy, pues, le agradezco los comentarios donde son niños. Pero, miren, que una mujer le deje colocar la mano, caballero, en el talle de la cintura, no aquí, sino en el talle de la cintura, es porque ya hay cierta confianza, o sea, me dio permiso para llegar. Pero este es el brazo del refrán. Yo propongo, quiero estar aquí, dígame, no. Si ella no quisiera, no hay más. Ya, ese. Aparte de todo, ya después en la técnica de los bailes tomados, se van a dar cuenta que esto ejerce fuerza, ejerce presión para poder hacer las cosas bien. Pero en el significante es eso. Si una mujer permite que se le acerquen es porque quiere. Aquí. Y culturalmente son lenguajes que tienen que aprender. Ya, miren que simplemente, como era tan acercarse a una mujer, porque la mujer no tenía por qué dejar acercar a un macho máximo 2 metros en muchos territorios. Estiradas del pañuelo. ¡Ay, sí, se me cayó! Gracias. Pero ella era la que los tiraba. Pero como ahora. Listo. Entonces, mire todo lo que hay detrás de los atuendos que ustedes se colocan. Por eso, cuando saltan al escenario, impresionan con el atuendo, porque están encarnando una comunidad y saltan allá. Pero tienen que saber por qué es cada cosa. ¿Ah? Entonces el último que se pare, que come 100, llega y ojo con la música. Nuestra salida. Una vida.
pasa? Ve, ¿qué está pasando? Estamos adaptando un tiempo musical y dándole un poco más de dinámica a lo que teníamos. A mí me han acostumbrado que hasta el niño de 6 años hay que retarlo a hacer y no que simplemente hagamos esto y quedemos ahí porque la dinámica se quiere. Ya llegaron aquí, siguiente compás, van a cerrar las horizontales, ya, cierren. Qué bien. ¿Qué pasa con los caballeros que no cerraron? Cerrar la horizontal. Ahí. Cerrar y no necesita. Sí, deje la horizontal separada. Eso, ya. Bien. Qué bien. Porque lo he dicho, alineen y nada de eso. Bien. Entonces, ya habiendo hecho eso, estamos cerca de lo que ya teníamos. ¿Cierto? Que era el crucecito, crucecito. El compás que tenían que dejarlo allá, lo estamos utilizando para cerrar. ¿Listo? Ahora, que ellos estén quedando atrás, ustedes delante, no pasa nada. Sigue siendo el mismo berraco cargado que les van a proponer, que era lo que tenían. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos con eso? Sigue siendo el mismo cargado. Entonces, venir de atrás y regresar. Lo único es que ahora lo van a hacer al tiempo. Ellos cruzan y vuelven, cruzan y vuelven. No se queda uno y el otro. Lo están haciendo. ¿Listo? ¿Por dónde se ¿Por dónde se cruza? Su merced, los que vienen del fondo pasan por el lado izquierdo de su nivel en vertical. ¿Cuál es su nivel en vertical, Pedro? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Con quién va usted? Con ella, pasa por el lado izquierdo. Y regresa. ¿Listo? ¿Dos? 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 Lucas. 3, ya, cruza. Si el compás es más largo, si el compás es más largo, o sea, si la música va a durar ahí un poco más, entonces en ese cruce cruzamos y abrimos y en el siguiente cruzamos y cerramos. Me estoy haciendo entender. Entonces, voy a hacer el traslado con Lucas, por favor, todo el mundo abajo y mira lo que voy a hacer con Lucas y la compañera. Acá. Explico. Si el compás es cortico, vamos a hacer esto. Cruza, cortico. Se devuelve. Ya lo que tenía. ¿Sí? Ya lo que tenía. Si el compás es largo, o sea, va a haber mucha más música por llenar, entonces cruzamos, pero abrimos. ¿Y eso le va a llegar? A la inferior y usted a la superior para llenar con espacio la música que nos falta por tratar. ¿Listo? 2, 3. Y entonces el otro regresamos. Y quedamos cerrados. ¿Por dónde pasa? ¿Listo? ¿Listo? ¿Lo entendimos? Vamos a escuchar música y vamos a ver si era largo o cortico. ¿Quién no ha entendido? Si es cortico, cerramos, cruzamos ahí. Si es largo, cruzamos y para que se vea movilidad del escenario. ¿Listo? El último que llegue. Dale. Vamos, chicos, vamos, vamos. El último. Bueno, y digo, llegué al momento donde los veo que me los colocaron. O sea, lo que ustedes están haciendo a mí, para mí, es esto. ¿Alguien me entendió? Sí. No, y no se justifica que ustedes pierdan el trabajo ahí simplemente parando las trajes de los modelos terminales. No, ustedes también van a hacer movimiento básico. Para que el pañolón también funcione, abren el pañolón. Bueno, estoy diciendo que el pañolón no es para cargarlo dobladito ni mucho menos. Y
sí, yo no lo tengo así, no, sí. Así es como si tuviera popó el bicho este y no lo quiere tocar. Sí, dale. Ahora dónde es que quedó observando, cada vez que entraron y salieron y ellas van a hacer otra cosa. Entonces, ¿qué hacen? Ya. Se supone que ellas van a trasladarse, pero ustedes acá y se quedaron. ¿Cierto? Y las esperan que ellas terminen. ¿Listo? Para todos. Abro las patitas. Voy a echar la derecha para el frente. Caminé. Echo la izquierda para el frente. Caminé. Esto es lo que voy a hacer. Pero ese también no le da forma. Ay, papá. Ya ahorita hacemos hoy. La tarea es que combina con los movimientos que vamos a ir descubriendo como para enriquecer el trabajo. ¿Listo? De nuevo. Afuera. El último que llegue paga penitencia. Horizontales. Sin desorden. Escuchando, por favor. ¿Y esta es la izquierda? A ustedes no las estoy tocando para nada porque a ustedes las tienen bailando. A ellos los tienen como. Entonces los estoy tratando de darle movimiento para que no se queden ahí como que. Bueno, yo que ando haciendo aquí no me vistieron y me acabaron en el escenario. Que siga a partir de ahí. Agarra los Sí, así es. No, ahí porque están con ¡música otra vez! Hasta ahí alcanzamos, lo demás. Mercedes. Por mi parte, ahora sí vayan a hacer puños, vayan a empezar los puños. Aquí hay algo de puños, ahora sí, al balcón.